Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Me tocó abrir la sesión del día de hoy y la verdad muy emocionado y con un gusto de ver a muchas caras conocidas, a otras que no conozco. Mi nombre es Jorge Cortés, soy director de operaciones de Cocofact y hoy les quiero hablar de un tema que es muy importante, que es el de la personalización en la era digital y sobre todo tocar algunos temas que son familiares para ustedes porque los han escuchado en gran parte del trabajo que hacen en el día a día, pero cosas que a veces no les damos la suficiente atención. Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado la empadilla, que estaba muy buena, y que también puedan disfrutar justamente de esta presentación. Nada más. Pantalla completa. Compartir. Listo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de algo importante. Si yo les pregunto qué es lo que quieren hacer en temas de innovación próximamente o cuál es su interés, yo les aseguro que la mayoría de ustedes me hablarían de un tema de inteligencia artificial, que son los intereses que pueden estar teniendo, porque hoy lo escuchamos en todos lados, no solamente en las noticias, sino que realmente es parte ya de la conversación del día a día. Y tiene mucha lógica. La verdad es que el tener el tema de inteligencia artificial es muy lógico, porque hoy un estudio de McKinsey nos dice que para el próximo año puede generar hasta $4.4 millones dentro de la industria. Y esto aplicado directamente a diferentes áreas. Esta área que ustedes ven, esta gráfica, son todos los sectores, los principales sectores donde va a tener el mayor impacto y sobre todo en qué áreas. Y si se dan cuenta, el área azul más oscura es el área de marketing y ventas. ¿Y por qué es esto? Realmente la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya lleva muchos años trabajándose, pero lo veíamos más en otras áreas aplicadas, con temas de machine learning, en temas de big data, y a veces no estábamos tan familiarizados. Pero hoy un cambio en la interfaz, en hacer experiencias más humanizadas, hacen que tengamos un acercamiento hacia el tema de la inteligencia artificial y querramos justamente el poderla aplicar. A partir de eso, es que nosotros primero tenemos que tener un tema de una estructura de datos. Nosotros para realmente poder llegar a esta innovación necesitamos tener una estructura de datos porque hoy en día tenemos diferentes assets digitales. Y el tema con esos assets digitales es que no necesariamente están conectados. Y hoy cada uno de ellos es una fuente de información. Para que nosotros podamos llegar a ese punto de innovación de la inteligencia artificial, tenemos que empezar a recopilar información, empezar a recopilar data. Y eso es trascendente y porque realmente lo que queremos es un tema de efectividad sobre los datos que estamos obteniendo. Lo que voy a empezar a platicar va a ser un tema de cómo vamos a obtener la base para poder llegar algún día, y espero que no sea, digamos, un día muy lejano, que realmente puedan cumplir ese sueño de innovar y de poder aplicar el tema de la inteligencia artificial. Pero antes de eso, tenemos que recorrer un camino de cómo vamos a ir uniendo cada uno de su entorno digital en un tema de una base de datos consolidada. Vamos hacia un tema de la hiperpersonalización y va a ser un término que vamos a estar tocando varias veces. La hiperpersonalización es la evolución de la personalización que hoy en día ya hacemos. Ustedes saben que gran parte de las estrategias que hacen ya van dirigidas específicamente a una persona. Ustedes desde que estuvieron a lo mejor en un salón de clases como este, ya hablaban de un target. Pero el target tenía ciertas limitantes. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a llegar a ese tema de hiperpersonalización y por qué es importante. Una persona al día puede recibir hasta 10,000 impactos publicitarios. Y es que no nos damos cuenta, pero antes podíamos apagar la tele, podíamos apagar el radio, dejar de leer un periódico y nos podíamos aislar de ciertos impactos. Hoy en día no es así. Hoy en día tenemos pues este aparatito y con este aparatito nos comunicamos, vemos nuestro correo electrónico para nuestro trabajo. Hoy vemos contenido, entretenimiento y en todos lados nos empiezan a disparar un tema de anuncios. Realmente, de esos 10,000 impactos, nosotros no nos hemos dado cuenta, pero también como consumidores hemos evolucionado. ¿Por qué hemos evolucionado? Nos aparecen tantos y tantos y tantos anuncios que los dejamos de ver.
No nos damos cuenta y pasamos un reel y podemos seguir pasando y nos pasaron 3 anuncios. Y la verdad es que pocos son los que alcanzamos a ver. Y ustedes van a decir, híjole, pues yo me dedico a hacer ese tipo de anuncios. Tengo mis campañas en redes sociales. ¿No sirve lo que hago? Claro que puede servir. Y justamente vamos a hablar del tema de la personalización, porque a partir de que nosotros consigamos migrar a una hiperpersonalización es que vamos a poder ser más relevantes y no vamos a ser parte de esos anuncios que vamos ignorando. En esa evolución, el B2C y el e-commerce ya nos ganaron. Y como consumidores, hoy ya estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a que nos sugieran la lista de las canciones más escuchadas, el lanzamiento de nuestro artista favorito, cuáles son las películas que van alineadas a nuestros gustos o las sugerencias sobre nuestras compras. Hoy ya estamos acostumbrados a esto. Y es cuando yo les decía que el tema de la inteligencia artificial ya nos había tocado. ¿Por qué? Porque todo esto es machine learning. Todo esto es información, que ese famoso algoritmo, ya hasta mi mamá habla de un algoritmo, que parece un ente etéreo, es machine learning, es inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros también ya nos acostumbramos a esto. Y dentro de todos los impactos que tenemos, hoy nos es relevante cuando, Jorge, ahí viene el concierto de los ya. Ah, claro, quiero ir. ¿Por qué? Porque sabe que a lo mejor escucho N cantidad de horas de ese grupo y me interesa ese concierto. Y eso es porque tienen algo que es un contexto sobre mis gustos. Ahorita vamos a hablar del tema del contexto. Y para eso les quiero platicar un poco de una experiencia personal, de cómo empecé yo en el mundo del marketing y cómo empezaron el tema de la personalización. Un joven Jorge, aún más joven de lo que ya soy, empezó a trabajar en una empresa de eventos en Wobi, no sé si algunos la ubican, y yo trabajaba en el área de inteligencia de negocio. Yo me encargaba de hacer toda la segmentación y el trabajo de la base de datos para que llegaran invitaciones, correos electrónicos, todas las promociones, la cartera para los equipos comerciales. Yo trabajaba con toda esa data. Y era un mar de data, eran miles y miles y miles de tablas en las cuales yo tenía que hacer ciertas consultas y segmentaciones. Pero ¿qué pasaba con toda esa información? Yo viendo todas esas conferencias inspiradoras, me daba cuenta de, bueno, yo voy a hacer un super marketing aquí. Y la verdad, ya cuando veía esa data no era relevante. No era relevante porque solo tenía nombre, apellido, en qué empresa estaban, a qué evento habían ido. Y era información que no me daba mucho. Entonces yo empezaba a elegir cuáles eran los datos más limpios, cuáles me hacían más sentido, quiénes habían ido más veces a un evento, pero no era una información tan trascendente. ¿Y qué pasaba? Mandábamos mensajes como este de aquí, el que ven al principio, que dice el mensaje tradicional de marketing. Y es un mensaje de hace 10 años. Si se dan cuenta, es completamente genérico, no va dirigido a nadie y solamente me está diciendo que tengo una oferta de un 20% de descuento. No dice absolutamente nada. Bueno, ese mensaje funcionaba hace 10 años. Y entonces, Jorge Creativo, en ese momento teníamos una nueva herramienta de marketing automation y podíamos empezar a personalizar los correos. Entonces, empezamos con una campaña piloto. Vamos a hacer una serie de correos que sean personalizados y van a venir firmados a nombre del director comercial. ¿Y qué pasó? Un exitazo. Triplicamos la tasa de apertura de nuestros correos. Solamente decía el nombre, que el director comercial los invitaba al evento y venía firmado por él. Empezamos a tener miles y miles de respuestas. Eso hace 10 años. ¿Qué pasaba? Lamentablemente no triplicamos las ventas de boletos, solamente las aperturas de correos electrónicos. El correo que ven de este lado es un correo que yo recibí hace, 2 semanas más o menos. Es un correo muy parecido a esos que yo hacía hace 10 años. Y ese es un correo como el que estoy casi seguro que la mayoría de ustedes están generando dentro de sus campañas. Vienen personalizadas. Dice, hola Jorge, así me llamo, como se los decía al principio. Dice que me lo escribe Mauricio y que va dirigido a directivos como yo. Pero toda la información que viene sobre los planes de retiro, que creo que él vende, hablan de manera genérica. Él no sabe mi edad, él no sabe nada de mí. Él sabe que me llamo Jorge. ¿Y realmente este mensaje es personalizado? Sí. ¿Me interesa? No lo sé, porque no dice nada de mí.
¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Premiar el contexto sobre la cantidad de mensajes. Hoy todos estamos preocupados por impactar miles de veces a una persona. Hoy queremos ser visibles. Queremos tener nuestro anuncio, nuestro correo electrónico, pero realmente no estamos teniendo a lo mejor el contexto adecuado. Yo, para lograr esa experiencia hiperpersonalizada que me da el tema de un Spotify, de un Netflix, de Amazon, no tengo que hacer una enorme interfaz. Realmente simplemente tengo que tener el contexto adecuado para empezar a entablar una conversación. Cuando hablamos de una experiencia personalizada, no tiene que ser algo sumamente complejo. Lo que necesito es información que sea relevante para la persona que me está viendo. Pero ahora bien, ¿quién nos da ese contexto? ¿Cómo obtenemos realmente esa información de la persona? Y eso puede ser lo más difícil. Y aquí es donde ya vamos a empezar a hablar de data. Yo necesito data para tener contexto. Y estos son 4 principios que quiero que les queden súper claros, porque si ustedes siguen estos 4 principios, van a empezar a tener la información relevante, que es el primer paso para construir el contexto de sus próximos clientes. 1, ¿cómo vamos a obtener esas problemáticas y necesidades? Cada punto de contacto que yo tenga con un usuario, tengo que preguntarle un tema contextual. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus prioridades? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes en qué estaban pensando a principio del año, es muy diferente a lo que están pensando ahorita. Tienen una problemática completamente diferente. Y eso lo hace un tema contextual. Tenemos que preguntar ese tipo de cosas. Nos preocupamos mucho. Evidentemente sí, es importante el correo electrónico. Lo necesito tener para poder automatizar. Es importante el nombre, sí. Pero es más importante, o tiene ese mismo nivel de importancia, saber qué pasa por la cabeza de ese usuario. Y eso muchas veces lo pasamos de largo. Entonces es muy importante siempre saber cuáles son esas problemáticas, cuáles son esos retos, esos intereses. Y sobre todo en ese momento. Porque después vamos a ver que la variable del tiempo es algo fundamental para el tema de la hiperpersonalización. Sus interacciones. Esa es información que no me va a dar directamente el usuario. No me la va a dar de primera mano, pero sí me lo va a dar al momento de que empiece a interactuar en todo nuestro entorno digital. Necesito empezar a medir cuando abre un correo, cuando lee un contenido, cuando visita mi sitio web, cuando entra a mi aplicación, cuando se loguea, cuando hace una transferencia. Hoy necesito saber y poder medir cada una de las interacciones. Esa información no me la va a dar directamente el usuario, pero tengo que tener la tecnología para poder medir eso. Necesito saber cuál es su comportamiento, porque más adelante vamos a ver cómo se va integrando esa información para poder llegar a un contexto que sea correcto. La tercera parte creo que son las cosas que más omitimos y más obviamos en los equipos de marketing y comercial, que es un tema de investigar. No estamos acostumbrados a hacer un tema de investigación. Nuevamente, no es lo mismo lo que estamos viviendo en este momento. En este momento, ayer tocó un huracán, estamos en guerra. Hace 3 años estábamos en un tema de contingencia por COVID. Necesitamos saber qué es lo que está pasando y cómo está impactando directamente a las personas que nos interesan, a los sectores donde trabajan, a sus posiciones, cómo está cambiando la estructura de sus empresas. Hoy necesito investigar esas cosas. Y muchas de esas cosas parte justamente hoy de leer noticias, encontrar la información, pero necesitamos realmente investigar, porque esa parte de contexto le va a dar también otro volumen y otro entendimiento a lo que puedo empezar a conectar con las personas. Y después, la retroalimentación constante. En nuestros procesos, usualmente la adquisición es nuestro foco principal. Cuando yo te quiero enamorar, y así nos pasa pues, con todos, yo te pregunto todo. Me interesa qué te gusta, qué no te gusta, a dónde quieres ir. Yo te pregunto todo, quiero saber todo de ti. Ya que empezamos a salir, pues ya no te pregunto nada. Vamos a donde yo quiero ir, hacemos lo que sea, dejamos realmente de comunicarnos. Y que es muy importante, la retroalimentación tiene que ser constante, no solamente en el proceso de adquisición, en el proceso de negociación, en el proceso del cierre. Ya que es nuestro cliente, tengo que seguir preguntándole cosas, tengo que seguir sabiendo qué es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque esa información nos va a ayudar también a hacer modelos predictivos. Yo necesito información para predecir qué es lo que va a pasar con un usuario. Hace 10 años, me regreso a ese momento de Jorge, a mí me decían, no, es que es 10 veces más difícil y más costoso traer un cliente nuevo que mantener uno que ya está. ¿Qué creen? Sigue pasando lo mismo.
Esa proporción sigue siendo igual. ¿Qué es lo que necesito hoy mantener y crecer también a partir de los clientes que hoy ya tengo? Y para eso necesito tener esa retroalimentación constante. ¿Y qué vamos a hacer con todo este contexto? Ya que empecé a reunir datos, necesito empezar a hacer cosas. Vamos a empezar a segmentar con diferentes dimensiones. ¿Qué son estas diferentes dimensiones? Si ustedes ven aquí, yo ya tengo un tema de una necesidad que puede tener un usuario. Tengo un tema de interacción, alguien que visitó mi sitio web. Alguien que esté inscrito en alguna secuencia, que ya abrió un correo electrónico, y alguien que inclusive ya interactuó con alguno de mis anuncios publicitarios. A partir de eso, yo puedo construir un mensaje específico. Pero porque está, si se dan cuenta, combinado con la información que me dio el usuario, con la información de cómo está interactuando por diferentes canales, y yo voy a poder entregar un mensaje que tenga un contexto de lo que yo mismo investigué. Es como realmente ya nos vamos a olvidar de lo que es un target. Un target era algo muy cuadrado, muy específico. Eso ya no funciona. Hoy empiezo a construir a partir de diferentes dimensiones. ¿Qué vamos a hacer? Una diversidad de triggers y canales de comunicación. Como veíamos, podemos tener hasta 10,000 impactos. Y esos 10,000 impactos no los tenemos en un solo canal. Los tenemos en diferentes. El tema es no saturar por un solo canal, sino tener esa diversidad. Hoy estar presente por diferentes canales. ¿Y qué es lo que necesito? Empezar a identificar cuáles son esos triggers con los cuales voy a empezar a mandar cada uno de mis mensajes. Y después elegir de, quiero un correo electrónico, quiero un WhatsApp, quiero a lo mejor un SMS. Tenemos que empezar a trabajar con esa diversidad de canales. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser trascendentes. Y no vale la pena repetir un correo a lo mejor 3 o 4 veces. ¿No te leyó por correo? Ya no insistas por correo. Mándale un mensaje de texto. Mándale un WhatsApp. Y después, ¿cómo vamos a empezar a hacer una combinación de esos campos personalizados? Cuando yo les decía ese correo electrónico que me llegaba a mí y que solamente dice Jorge, está bien, es un token donde aquí viene el nombre de contacto. Tengo que generar un mensaje que tenga esos toques personalizados de automatización, pero aquí también tengo bloques de texto. Aquí es donde les digo, aquí hay un contexto donde le está hablando de problemáticas sobre su posición, a partir de un director comercial. Estoy hablando del contexto de su plan estratégico para el próximo año. ¿Por qué? Porque yo sé que ya lo va a estar preparando. Ya se están generando los presupuestos para el próximo año. Yo necesito empezar a entablar ese tipo de conversaciones. Y le estoy dando un documento que le puede ser interesante en función a la problemática que le estoy dando arriba. Pero tengo que empezar a construir estos mensajes. Estos bloques de texto se van cambiando según el perfil y según el target de cada persona. Entonces tengo que empezar a utilizar la tecnología para que toda esa información caiga en un mensaje. Y este mensaje, este es un correo, pero este mensaje puede ser un WhatsApp. Aquí es muy importante el entender que inclusive cuando yo hago una llamada telefónica, debo de tener este contexto claro. Les aseguro que sus equipos comerciales tuvieran este contexto, cerrarían más de lo que hoy cierran. No sé si el doble, pero créanme que sería muy cercano a eso, un poco más. Y vamos a la parte a lo mejor más dura, como lo dice ahí. Es la piedra angular, la gestión de los datos, y es la piedra angular porque es algo muy duro, es algo muy difícil. Y esta es la parte en la cual creo que a veces somos un poco ajenos, pero debemos entender que si no tenemos esa información, no vamos a poder hacer esta hiperpersonalización y no vamos a llegar a ese punto que yo les decía de necesitamos ser tan trascendentes como para lograr generar estrategias de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cuidar la calidad de la información. Yo les voy a mostrar los principios del Big Data. A estos principios yo voy a agregar algo en particular, son 3. ¿Qué es la calidad? La calidad va de por medio en todos, pero a mí me gusta separarlo porque si yo no tengo calidad de la información, prácticamente ninguno de los otros principios va a funcionar. ¿Y por qué digo esto? Porque les dije que yo trabajaba en inteligencia de negocios y mi mayor problema era la calidad de los datos. Los datos que yo revisaba en esos miles y miles de tablas no eran consistentes. Porque aparte era información que a veces se llenaba en un Excel, en un CRM interno, que después alguien ponía de encuestas que se hacían a mano y que alguien se ponía a transcribir.
no estaba conectada esa información. Yo necesito hoy tener una calidad en mis datos, asegurarme que cada una de mis fuentes me va a dar una información que sea correcta. Entonces, es muy importante este tema de calidad y por eso me gusta separarlo. Después, vamos por el tema de variedad. Esta es la parte en la que diversificamos las fuentes. Si ustedes veían, hay información que me da el usuario, hay información que yo voy a investigar y hay información que voy a obtener de mi interacción con diferentes plataformas. Es fundamental tener un tema de una variedad de datos para poder crear esas dimensiones. Si no existe la variedad, no puedo tener todas esas capas de personalización. Después, el volumen, que eso es algo que también carecen muchas veces las empresas. Hay mucha información, pero la información que necesitamos a veces es poca. Necesito un volumen para que sea algo representativo, y ese es un principio de la estadística. Necesito un volumen para que realmente sea representativo y no tenga findings que puedan ser erróneos. ¿Puedo hacer pruebas y error? ¿Puedo hacer A/B testing? Claro que podemos. Pero necesitamos un tema de información que sea representativa para que realmente logre entender cuáles son las acciones que voy a hacer y no empiece a dar un paso en falso en función a lo mejor una muestra que sea demasiado pequeña. Y velocidad. Yo les mencionaba hace rato que la velocidad era algo importante y a lo mejor también parte de lo que carecemos hoy en función de la tecnología. Para que la hiperpersonalización funcione, tengo que tener velocidad en el procesamiento de los datos. Si ustedes quieren abandonar un carrito de compra, les va a aparecer un pop-up prácticamente en cualquiera de, oye, se te olvidó algo en el carrito. Y después les van a mandar un correo electrónico. Oye, ¿te acuerdas que este suéter lo dejaste aquí? Nosotros tenemos que tener ese nivel de velocidad. Yo tengo que saber cuando un usuario hizo un proceso de onboarding digital y se quedó a la mitad. ¿Por qué no terminó su proceso de onboarding digital? ¿Por qué no me mandó esos documentos? Yo tengo que poder procesar eso y lo tengo que informar. Yo tengo que empezar a analizar la información de mi cliente y yo tengo que hacer estrategias de retención. Si un cliente saca todo su dinero de su cuenta y hace una serie de acciones, yo tengo que saber que ese cliente está en riesgo y tengo que ponerme en contacto con él para que no se vaya. Necesito procesar la información de manera rápida para dar los mensajes en el momento más adecuado. Y eso es algo que hoy cuesta mucho trabajo porque necesitamos integraciones tecnológicas. Y esto, que puede ser un poco pesado, sus equipos de IT seguramente tienen claro esto, pero es la gestión del procesamiento de los datos. Hoy realmente la arquitectura, el modelado, la base de datos, integración, control y el gobierno de los datos es un proceso natural de cualquier equipo de IT. El tema es que pocas veces lo comparten con nosotros. Nosotros tenemos que estar inmiscuidos en este proceso. ¿Por qué? Porque el flujo de la información nunca va a ser igual de un lugar a otro. Porque tenemos que estandarizar cómo procesamos esa información. Si hoy no la estandarizamos, ¿qué es lo que vamos a pasar? Se van a empezar a romper esos principios que vimos. No voy a tener variedad de datos. No voy a tener consistencia de la información. No voy a tener un tema de rapidez. Necesitamos que ese proceso se cumpla, pero necesitamos nosotros sentarnos con el equipo de IT para poderlo definir, porque ellos tienen que saber qué es lo que necesitamos. Y a mí me gustaría dejarles esa tarea. Hace rato que nos decía Miguel de ponernos incómodos, quiero dejarles esta tarea, como cuando íbamos a la escuela. Cuando ustedes regresen a las empresas, me gustaría que verificaran estas cosas para tener este primer paso hacia poder controlar esos datos y poder hacer estas estrategias. Lo primero es un tema de enfoque. Muchas veces nosotros ejecutamos estrategias por la urgencia de que tenemos que salir. Tengo que entregar esto. Y a veces nos gana la acción contra el objetivo de esa acción. Para mí es muy importante que no pierdan el enfoque de cuáles las cosas que quieren lograr. ¿Cuáles son esos datos que yo necesito? Las empresas hoy son dinosaurios que tienen llenos de información. La información está en Excel, en bases de datos, en discos duros, en 30,000 plataformas, de las cuales la mitad ya no se ocupan. Necesitamos que nos enfoquemos realmente dónde está esa información, cuál es la información que para nosotros es relevante, cuál es la información que nosotros conocemos y sobre todo, cuál me va a detonar una acción. Si nosotros vemos que esa información no va a acabar en una acción, ¿qué creen? No necesitan ese dato, no necesitan esa información. Si eso no va a una acción, es un dato que no sirve.
Y simplemente les va a ocupar espacio en la nube y les va a ensuciar el proceso que vimos de gestión de datos. Eso es algo muy, muy, muy importante. Siempre evalúen en función de si tiene una acción. Después la tecnología. Todo esto suena muy bonito. Necesitamos tecnología. O sea, la tecnología es importante para poder hacer esto. Y para la tecnología también pasa que dentro de las grandes empresas, hoy los dueños de la tecnología están en diferentes áreas. A veces puede estar en manos de IT, a veces puede estar en manos de un equipo comercial, de un equipo de marketing, de un equipo de atención a clientes. Creo que debemos hoy tener esa alineación también de tecnología. Vamos a verlo más adelante, pero hoy sin tecnología difícilmente vamos a lograr hacer estas estrategias. Es algo muy importante y sobre todo, ¿cuál va a ser el flujo de información? Cada tecnología tiene un objetivo. Su CRM, su objetivo va a ser consolidar la información de las ventas y ayudar en un tema de cierres. Ese no va a dejar de ser su objetivo. Pero como información de ese CRM, hoy me ayuda a mi marketing para hacer mejores acciones. ¿Cómo me ayuda a la mejor atención al cliente para tener el contexto de un cliente y darle un mejor servicio a un usuario? Cada uno va a seguir teniendo su propio objetivo, pero lo que es muy importante es cómo esos objetivos se van alineando. Y después, la alineación. Yo sé que a veces puede ser difícil hablar con IT. Puede ser difícil hablar entre un equipo de ventas y un equipo de marketing. ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde es un lead calificado? ¿Hasta dónde es la venta? Todos somos responsables del éxito de una empresa. Todos tenemos una serie de procesos, tenemos un objetivo como área. Ese objetivo, se los digo, nunca se va a perder. El objetivo de marketing va a ser generar oportunidades. El de los equipos comerciales, cerrar esas oportunidades. El de atención al cliente va a ser el deleitar a esos clientes para que los podamos después crecer. Pero de todos modos, nuestro objetivo como empresa es que las empresas crezcan, que generen ingresos. Si las empresas no crecen y no generan ingresos, los demás objetivos, aunque tú cumplas tu parte, no va a funcionar. Entonces es muy importante tener y abrir esa comunicación, porque para que suceda lo de arriba hay que tener comunicación abierta entre diferentes áreas. Entonces, pues bueno, estas son las tareas que les dejo. Espero que les vaya bien en esas tareas y si tienen cualquier duda o necesitan algo, pues bueno, tienen mi correo electrónico, es jorge@cocofact y con gusto los podemos ayudar.